¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentre muy bien y en esta oportunidad vamos a tocar la parte 3 de este tema de análisis e interpretación de estas unidades de kilogramo por metro cúbico, kilogramo por metro cuadrado, kilogramo por metro lineal y sencillamente kilogramo, ¿no? Ya sea para un metro de fondo de análisis o para todo el fondo de su estructura que ustedes tengan, ¿no? Analizando ahí, pues. Muy bien, acá te dice consideraciones para el metrado de cargas de tal parte, de tal eje o del eje de análisis. De tal parte, miren, acá está. Digamos que acá tenemos la dirección de las viguetas en este sentido vertical. Entonces los muros portantes serían esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Y este muro de acá sería no portante, pues, o en el mejor de los casos sería semiportante. Entonces esa parte que les dice tal parte de tal eje o de tal eje de análisis sería esto de acá, pues esta parte, miren, esta partecita de acá, ¿ven? Correcto. Y todo esto de acá sería el eje de análisis. A ver, un momento. O sea, de todo este eje de análisis tenemos esta partecita, ¿no? Como una parte parcial, ¿no? De todo el eje de análisis, que es esto de acá. Esta es la parte, ¿no? Tal parte. Muy bien, de todo el eje de análisis de este eje, ¿no? Muy bien. A ver, un momento. Listo, continuando. A ver, vamos acá. Entonces ya saben que es de tal parte del eje de análisis, ¿no? Muy bien. Porque puede ser que ustedes estén analizando esta parte de acá nada más, o sea, este muro, y ya pues, ¿no? Entonces ese muro semiportante, en el mejor de los casos, está en ese, digamos, en esa parte de todo el eje X, ¿no? Ese eje X se le conoce como eje de fondo, ¿ya? O eje de análisis. Es lo que te dice acá en esto de acá, ¿no? En la primera acotación. Ya ustedes lo leen detalladamente, pues. Muy bien. De repente puede ser una viga, esto de acá, ¿no? Una viga puede ser. Entonces una viga es portante, ¿no? O de repente puede ser un muro para su análisis. Muro no portante, o portante, semiportante, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos este segundo punto, importante. Miren, lo que le dice, digamos, esta celda de acá, es lo que yo le voy a decir a ustedes ahora, ¿ya? Miren, de manera simplificada les dice esto. Voy a activar este lápiz virtual. Ahí está, listo. Entonces, si tienen de acá un ancho tributario, digamos, de 50 centímetros para este lado y 50 para acá, entonces sería, como esto de acá es una viga, entonces el ancho tributario parte de esta cara, ¿verdad? Y de esta cara, entonces partiría de acá para adelante, ¿cuánto? Unos 50 centímetros, entonces 50 ahí. Y de la otra cara también parte unos 50 centímetros, entonces ahí tenemos, ¿no? 50. Entonces lo que te dice esa segunda acotación que he apuntado yo, o lo que yo les recomiendo, es que ustedes metren o hagan su metrado de carga muerta de todo lo que vean en este rango mínimo, desde acá hasta acá. Todo lo que haya en ese rango, ya sea piso terminado, o de repente losa aligerada, viga, qué sé yo, todo lo que vean desde acá hasta acá, tienen que metrar o considerar para su metrado de cargas muertas, ¿ya? Obviamente que para un nivel acá, pues, ¿no? Si tienen varios niveles, lo van a multiplicar por 3, ¿no? A su metrado de carga muerta, ¿no? Para un nivel. Muy bien. Multiplican por 3 y tendrían para sus 3 niveles su carga muerta respectiva, ¿no? En el caso que tengan 3 niveles en su edificación vertical. Muy bien. Eso es lo que te dice acá, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. A ver, antes de pasar a este tercer punto, les doy a conocer que las áreas tributarias puede contemplar elementos, como ya se imaginan ustedes, pues, ¿no? Con la explicación que les hice anteriormente. Puede contemplar
elementos estructurales, o sea que cargan peso o son portantes, como es en el caso de las vigas, los aligeradas, como también puede contemplar esas áreas tributarias elementos no estructurales, como es en el caso de los pisos terminados, ¿no? Varios pisos terminados tenemos, ¿no? Para esta parte de acá, acá y para los siguientes niveles, ¿no? Muy bien. Y ya ustedes lo leen detalladamente este segundo punto. Hacen pausa el video y lo leen, ¿no? Tranquilamente ahí. Ahora en este tercer punto les digo lo siguiente, ¿ya? De manera simplificada. O sea que el área tributaria no va a venir así, como en este caso. Así, miren. De esta manera de acá no va a venir, ¿no? Hasta acá. ¿Listo? Ya no va a venir así, de manera parcializada, ¿no? Ni así tampoco, porque por acá es el área tributaria, no el ancho tributario netamente de la losa, ¿no? Ahí está, para lo que es el ancho tributario de lo que es el piso terminado sería este ancho de la losa más este ancho de acá, ¿no? Muy bien, que llegaría hasta acá más o menos, ¿no? Por ahí aproximadamente. Entonces tampoco sería así, ¿no? Esta área tributaria de acá es de la losa, ¿no? Y para lo que es el piso terminado tendría que sumar este ancho tributario de esta losa más este ancho tributario parcial que pertenece al piso terminado, y así tengan su ancho tributario total del piso terminado, ¿no? Para tal nivel. Y así van digamos formando sus anchos tributarios, ¿no? O generando sus anchos tributarios. Y lo que te dice en este tercer punto es, digamos, otra metodología de estudio, que es lo siguiente. O sea que ustedes pueden tener acá, digamos que esto sea una estructura, una vista en planta estructural, y acá tengan su columna, y esto de acá sea su área tributaria. Todo esto de acá es el área tributaria, todo lo que estoy achurando. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver acá. La cual dicha área tributaria ya engloba todo, ¿no? No hay nada que generar, o no hay que generar anchos tributarios ahí. Entonces, porque justamente esa área tributaria total que has hallado ya engloba todo, ¿no? El área de sección de la columna y todo ello, ¿no? Esta es la sección de la columna. Entonces, para ese caso, cuando vemos que el área tributaria engloba todo, engloba la sección de la columna y ciertas áreas, ¿no? Como estas áreas de acá que voy a pintarlo de otro color, estas áreas de acá, que pueden ser áreas tributarias de losa aligerada, piso terminado, qué sé yo, ¿no? U otros elementos estructurales de segundo orden o primer orden que puede ser, ¿no? Es lo que tenemos ahí como área tributaria en lo de color verde, ¿no? Muy bien, entonces, como ya tenemos un área tributaria total, ¿no? De color verde, digamos, cerámica, entonces, o sea, esto de acá, como tenemos todo acá ya, entonces solamente tenemos un ancho tributario acá, ancho tributario, y tenemos nuestro eje de análisis que sea esto de acá, pues porque yo escojo que sea esto. Entonces este eje de acá también sería mi eje de análisis o eje de fondo, bueno, para un metro de fondo, que sé yo. Y esto de acá, eje Y, un metro de fondo sería desde acá, un metro de acá, ¿no? Y así, lo voy analizando, ¿no? Y último tengo mi carga por metro lineal. Muy bien. Ya que hay casos a veces que te dan así, ¿no? Un área tributaria, en especial para lo que es columnas, te dan un área tributaria uno solo, y entonces con esa área tributaria total, todo lo que está acá es lo único con lo que se trabaja, ¿no? O se hace su metrado de cargas para dicha columna, ¿no? Que esté en esa esquina. Y ya no se hace su metrado de cargas por partes, ¿no? O sea, primero hago el metrado de cargas para la columna a partir del peso de 2400 kilogramos por metro cúbico, y a partir de ahí hago mi metrado de cargas para la columna. Y luego hago el metrado de carga para esta área tributaria de acá, ¿no? Correcto, para, digamos, para la losa aligerada con tal peso de
digamos de 300 kilogramos por metro cuadrado. A partir de ahí hago su metrado de carga para la losa aligerada que está en toda esta área de acá, ¿no? De verde. Igual para otros elementos que están en toda esta área de verde, ¿no? Entonces eso de ahí de manera parcial, como ven ahí, ya no se hace, pues solamente se analiza o se hace un solo trabajo o un solo cálculo de un solo golpe, que se analiza todo el área tributaria de verde, cerámica, ¿no? Que ya les dije. ¿Correcto? Muy bien. Y lo último que les sale, que les puede salir, no sé, 400 kilogramos por metro lineal. Un ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos por metro lineal. Eso es lo que es para esta área tributaria, ¿no? De verde. Para un metro lineal de fondo. ¿Correcto? Y así ustedes quieren para todo el fondo de acá, que puede ser, no sé, digamos 5 metros, entonces para un metro le corresponde ¿cuánto? 400, ¿no? Entonces, para todo el fondo que es 5 metros, hasta acá, ¿cuánto le corresponde? X, ¿verdad? Regla de 3 simples, porque es directamente proporcional, y al ser directamente proporcional se multiplica en aspa, ¿verdad? Eso ya le expliqué en el primer video o en la primera parte de este tema. Les invito a visualizar. De todas maneras, ese video lo voy a dejar en la descripción de este video presente para que ustedes se puedan informar de la parte 1 y 2 de este presente tema. Muy bien, y hayan X, ¿no? Y tendrían todo el peso por todo el fondo que ustedes tengan, ¿no? Para su ejemplo de ustedes, ¿no? Cuando estén analizando lo que es área tributaria de columna. Muy bien. ¿Y cómo llegan a esto de acá? Miren, porque justamente ustedes tienen... A ver, un momento, ya. Ahí está. Si ustedes tienen un área, o sea, área, metro cuadrado, entonces en mi mente tiene que estar el dibujo en planta, ¿no? No en 3 dimensiones, porque estoy hablando de metro cuadrado. Entonces, para llegar a esto de acá, yo tengo que tener cualquiera de las dos cosas: el peso en kilogramo por metro cúbico, o puedo tener directamente, digamos, L kilogramos por metro cuadrado, y a partir de esto o esto llego a esto. ¿Listo? Entonces el análisis es así, ¿correcto? Para el caso de elementos estructurales que contemplan o está conformado de concreto, se analiza siempre a partir de esta carga, ¿correcto? Y se llega a esto, a kilogramos por metro lineal, que es con lo que se diseña, ¿no? Por lo general, porque siempre se analiza por un metro de fondo, ¿no? Para el diseño. Y así evitar trabajar con elementos o números pesados, pues, ¿no? Que es trabajar con todo el fondo, pues, ¿no? Muy bien, es así. Y es lo que les dice acá, pues, no en este tercer punto, sino que ya les dije de manera simplificada ya, con estas gráficas. A ver. Saber que las áreas tributarias o áreas de pago, que es lo mismo, son áreas, digamos, de cargas de losa aligerada, de piso terminado, etcétera, ¿no? En todo lo que está acá, ¿no? Es cerámica o pintado de cerámica. Entonces, en ese pintado de color verde cerámica, tenemos todo un área, ¿no? Total, que contempla todo, el área de la columna y todo. Y eso pueden ser, ¿qué cosa? Losa aligerada, piso terminado, y entre otras cosas más puede conformar o puede ser representado, o sea, la suma de la losa aligerada más piso terminado y entre otras cosas nos da toda esta área de acá, pues, ¿no? De color verde cerámica, en otras palabras, ¿correcto? Y que pagan, digamos, con cierto peso estipulado, ¿no? De L kilogramos por metro. Acá lo vamos a poner por metro, ¿ya? Acá igual. Listo, ahí queda. O sea que la losa aligerada puede tener su peso de kilogramos por metro cuadrado. El concreto, porque justamente tengo una estructura de concreto, está hecho de concreto, voy a partir de una carga de 2400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, desde esa unidad de kilogramos por metro cúbico yo tengo que llevarlo a esta unidad de acá.
para lo que es elemento de la columna, o viga, o qué sé yo, ¿no? Del elemento de concreto. Y para lo que es el área tributaria de la losa, entonces ahí tengo que llevar desde su carga, digamos, de 300 kilogramos por metro cuadrado, o sea, desde la unidad de kilogramos por metro cuadrado tengo que llevarlo a esta unidad de kilogramos por metro lineal. Y así diseñar último por metro lineal, pues, ¿no? Que es lo que es lo que tanto se diseña así, ¿no? Por metro lineal, como ya les dije varias veces, en videos anteriores me parece. Muy bien. O a veces te da, como ven, acá te dice también, me parece, o a veces nos dan ya no parcializado, ¿no? Ya no del, digamos, del piso terminado tantos kilogramos por metro cuadrado, ni digamos, ni tampoco te dan para el concreto kilogramos por metro cúbico tanto, no te dan eso, ni tampoco te dan para la losa aligerada tanto por kilogramo por metro cuadrado, nada, nada de eso te da, nada de esas cargas te dan para que tú puedas llegar a este enfoque de acá, nada de eso te da, sino te da solamente un dato total, o sea, de toda esta cerámica verde, se podría decir así, de toda esta área tributaria te dan solamente una carga que pueden darte, digamos acá, a ver, para todo esto de acá, para toda esta área tributaria te dan solamente 1.5 kilogramos o toneladas, por ejemplo, por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto de acá vendría a ser la carga resultante que, digamos, involucra o engloba a todas las estructuras de acá. Piso terminado también involucra losa aligerada, también involucra la columna en este caso que estamos analizando, y ya pues, ¿no? Si sumo esto de acá, esto de acá y esto de acá, cada uno sus pesos, obviamente que en la unidad de fuerza sobre unidad de longitud al cuadrado, si sumo cada uno de ellos en esa unidad sus magnitudes, voy a tener 1.5, ¿no? Para este ejemplo. Y a partir de esto de acá, ya lo llevo, digamos, a una magnitud que esté en la unidad de kilogramos por metro lineal, que es con lo que se diseña, ¿no? Por metro lineal de fondo. Muy bien. Eso es lo que les dice acá, pues, ¿no? Listo. Básicamente eso sería, ¿no? Este tercer punto. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, a ver acá. A veces nos dan una carga U que puede ser 1.5, por ejemplo, kilogramos por metro cuadrado, resultante, ¿no? O sea, resultante que viene a partir de una sumatoria, como les dije acá, pues, ¿no? Acá. Listo, resultante de todo el área tributaria, obviamente, que puede contemplar columna, viga, ¿no? De repente de esta columna de acá, por acá de repente hay otra viga, por acá, entonces por acá hay una viga de repente, entonces vigas, nivel de piso terminado, losa, todo, columna, todo está, digamos, resumido en esta carga, en 1.5 toneladas al metro cuadrado. Y a partir de acá se lleva este enfoque de acá, pues, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. ¿Y qué te dice? El resultante de toda el área tributaria, ¿no? Que involucra todos los tipos, ojo ahí, lo que les dije, todos los tipos de estructuras. Y está apegado, esa área tributaria está apegado a tal parte del eje de análisis. Justamente, pues, miren. Esta es mi área tributaria total. Ese de color verde cerámica. Y este es mi eje X, o sea, mi eje de análisis o eje de fondo. Este es mi eje Y, que se le conoce, o yo lo conozco como eje de ancho, ¿no? Y esta partecita de acá, digamos, es tal parte de todo el eje de análisis, ¿no? Y esta partecita de acá está pegado, ¿no? A lo que es a tal lado del área tributaria, ¿no? Y es lo que te dice acá, ¿ve? Justamente por acá. Son cargadas a veces directamente
por tal parte, o sea, esta parte del círculo, esa partecita del eje de análisis, ¿no? De todo este eje de análisis. O sea, esta partecita pertenece a todo el eje de análisis. Y esa partecita coincide con un lado del ancho tributario, ¿no? O coincide en sí, exactamente en sí, con un lado del área tributaria. Muy bien. Son cargadas, acá te dice, son cargadas a veces. Bueno, estos a veces vamos a borrar. Son cargadas directamente. A ver, saber que las áreas tributarias o áreas de pago. Está bien ahí a veces, ¿no? Porque en algunos casos se da, en algunos casos no, pues, ¿no? Como en este caso, el área tributaria no está pegado, esta área tributaria no está pegado a este eje, ¿no? Digamos que mi eje sea esto de acá. Ahí. Mi eje X o eje de fondo, eje Y, eje que representa el ancho. Entonces, esta área tributaria no está pegado a esta partecita, ¿no? O a esta partecita que va desde acá hasta acá, de tal eje de análisis, no está pegado. Por eso que dice acá, a veces, ¿no? Son cargadas a veces directamente por tal parte del eje de análisis. Este es el tal parte, ¿no? Del eje de análisis, que es X en este caso. Muy bien, del eje de análisis, como en el caso de las áreas tributarias, o como es en el caso de las áreas tributarias de las columnas, ¿no? Que ya les expliqué, ¿no? Acá está, ¿no? O acá está también. Que tapa todo el área de la columna y otros elementos estructurales más, pues, ¿no? O no estructurales también. Y ahí sí, solo se analiza el metrado de carga del área tributaria. Un solo trabajo, como les dije. Y a partir del U, digamos kilogramo por centímetro cuadrado, aquí lo vamos a poner por metro cuadrado, y que sea ese U 1.5 toneladas por metro cuadrado, por ejemplo. Esto de acá puede ser tonelada, cualquier unidad de fuerza, ¿no? Ahí. Entonces, ese U y todo esto que estoy seleccionando que sea, por ejemplo, 1.5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Es lo que se refiere, ¿no? Acá. Ya que engloba, como les dije hace rato, engloba todo, ¿no? O sea, estructuras en sí de las columnas y de otros elementos estructurales, como no estructurales también, o semiestructurales, ¿no? Muy bien. Es así como se analiza este punto, ¿no? Y último punto también, pues, ¿no? De este video, ¿no? O de este formato Excel. ¿Qué más? Esto de acá no se olviden, ¿ya? Esto de acá es, o trata o te dice lo siguiente. Tú escoges tu eje de análisis, te dice el Excel. O sea que, yo digamos que escojo que sea esto de acá mi eje de análisis. Entonces, esto de acá se le llama, una vez que yo escoja mi eje de análisis, a ese eje de análisis se le va a conocer como eje de análisis, eje de fondo, y qué más, eso nada más me parece. Eje de fondo, eje de análisis u eje X, ¿correcto? Tiene esos tres nombres, se le podría decir así. Entonces, ustedes escogen como primer paso su eje de análisis. Listo. Una vez que escojan su eje de análisis, ese eje va a proceder a llamarse eje de fondo o eje X sencillamente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Y así van a analizar correctamente su metrado de cargas muertas, ¿no? Y cualquier metrado de cargas, la verdad. ¿Ya? Conociendo bien estos puntos. Espero que les haya servido bastante esta pequeña lección y un fuerte abrazo a la distancia. No se olviden de suscribirse, dejar su like y sus buenos comentarios. Nos vemos, un fuerte abrazo a la distancia.